concluyo. Creo que sin duda usted ha sido en estos primeros 3 años el peor presidente de nuestra historia moderna. Usted ha sido el presidente más mentiroso y más populista. Usted ha sido el presidente que está aislando a México de todo el mundo desarrollado. El presidente más vengativo de este México moderno contra la prensa y la libertad de expresión. El presidente de la inseguridad. El presidente que se cree dueño de México sin serlo. El presidente del desempleo. El presidente que odia a las mujeres y a la clase media. Y con una tristeza, el presidente hazme reír de todos los países desarrollados en el mundo. Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Un servidor y amigo Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con la nota, si es de su agrado, apóyanos con ese like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación, en el que podemos ver a este personaje, otro chayotero, porque así lo podemos decir, que simplemente, y lo han visto ustedes en sus entrevistas, en donde invita nada más a gente que se dedica a hablar mal del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado en varias ocasiones que no entiende nada de la política, pero sí, bien que se las da para estar criticando las situaciones que el presidente, pues obviamente ve en pro de México. Ante esta situación, no es la primera vez. Ahora ya se le cataloga al señor como periodista, pero antes que iniciemos con la cartita que lanzó, en donde empezó a atacar al presidente y en cierta forma burlándose e insultándolo, porque sabemos el nombre del rancho del presidente, pero lo hace de una manera despectiva, en el que da a entender que lo está insultando. El señor Carlos Alarraqui, vean ustedes, simplemente es el fundador, presidente y CEO de la agencia Alarraqui y Asociados de Publicidad y el anterior presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Hasta ahí. Ahora, pues ya que se ha dedicado, pues obviamente, a atacar al presidente de la República, pues ya le dieron espacio. De hecho, está en el Universal y saca este tipo de cartitas y, pues obviamente, en sus redes sociales. Ante esta situación, vean ustedes, porque se dice periodista, en su momento había lanzado una carta a la ONU, mil perdones, AMLO les mintió, y vean la clase de... Disculpen ustedes la expresión, pero la clase de porquería que manda, porque a esto es lo único que se refiere esta oposición, que yo creo que quedan en vergüenza. Miren, carta dirigida a la ONU. En la misiva publicada en el Universal, Alarraqui criticó la forma de vestir del presidente y señaló que el presidente llevaba el cuello de la camisa en el mensaje hecho para la ONU. Nuestro presidente no tiene la más remota idea de cómo vestirse, sus pantalones siempre le quedan guangos y su saco le queda tan grande como un famoso cómico de los 60. Esto había criticado. Fíjense, así es el nivel de ahora periodista Carlos Alarraqui, como lo mencionan aquí, y tiene todavía el cinismo de publicar en sus redes sociales esta carta al presidente. Obviamente, este personaje, estando en el ámbito del espectáculo, como ustedes pusieron a apreciar ahí, en la publicidad y todo ello, pues en su momento tenía también aportaciones o tenía, pues sí, directo su dinerito por parte de gestiones anteriores. Tal parece que esta situación no le gustó, porque la administración del presidente pues ya no le da cabida a esos personajes y ha emprendido pues obviamente un ataque. Hablando que existe un México peor que nunca había visto, pues tal parece que en ese momento sí le alcanzaba el dinero y no hablaba mal de los sexenios de Peña Nieto y de Calderón, porque ahí sí le tira flores. Así es como están estos señores desesperados y obviamente utiliza pues el auge, el arrastre de gente que tiene para poder atacar. Vean ustedes. Así de nefasto, de mezquino, el señor hablando de un personaje que yo creo que tiene
mucho más trayectoria que en él, en el ámbito de la política, tiene argumentos, tiene bases, es una persona que lo quiere muchísima gente y habla así directamente del presidente. Escuchen ustedes. La cabeza de la carta dice, carta dirigida al reformado presidente, y en el paréntesis, con todo respeto. Estimado presidente don Andrés, mañana viernes usted cumplirá exactamente la mitad de su mandato, lo que significa que cuando el mes de octubre termine, a usted le quedarán exactamente 2 años y 11 meses en el trono, o lo que es lo mismo, que en 2 años y 11 meses usted se irá a descansar en paz, feliz y contento a su rancho La Chingada al lado de su querida familia. Presidente, usted no sabe qué ricos suenan en mis oídos 2 años y contando. Sí, presidente, 2 añotes. Pero en fin, presidente, el motivo de escribirle mi carta semanal no es ese. Más bien es hacer un alto en el camino y analizar con usted sus aciertos y desaciertos en su primer trienio de gobierno. Comencemos visualizando sus aciertos. Primero, perdió la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México. Gran acierto. También perdió la elección de juzgar a los expresidentes. Otro gran acierto. Perdió en su intento de deshacerse del INE. Gracias a Dios y a los mexicanos, otro gran acierto. E igualmente perdió la ampliación de mandato del ministro Saldívar. Creo que estos 4 temas fueron sus máximos aciertos. Y para no perder espacio en mi columna, mejor vayamos a los desaciertos. Lleva 3 años mintiéndonos y engañándonos. Triplicó el gasto de su estación camionera Felipe Ángeles. Compró al Ejército y a la Marina. Aumentó al doble la corrupción entre sus adorables floreros o secretarios de Estado. Triplicó los feminicidios. La construcción de su tren Chocolate Express y de su refinería, terribles desaciertos. Terribles. Comparado con el gobierno de Felipe Calderón, en su gobierno se triplicaron los números de asesinatos. Y comparando los asesinatos en el gobierno de Peña Nieto, se duplicaron los asesinatos, también de su gobierno. Otra comparación, aunque sea odiosa. Peña Nieto dejó al país con 2% de desempleo. Con usted ya vamos en el 15%. Otra, ni con Calderón ni con Peña Nieto hubieron ausencias y desabasto de vacunas y de medicinas. En su gobierno, ¿para qué hablamos, presidente? Con Fox, Calderón y Peña Nieto siempre se privilegió la relación con nuestros socios y vecinos. Usted, al contrario, usted privilegió a 3 dictadores antidemocráticos en lugar de darles su lugar a nuestros socios. Su pleito con España. Con todo respeto, presidente, la mayor estupidez que a un gobierno se le pudiera ocurrir, sobre todo a un país tan amado como lo es España. Presidente, lo siento, se me acabó el espacio. Le concluyo. Creo que sin duda usted ha sido en estos primeros 3 años el peor presidente de nuestra historia moderna. Usted ha sido el presidente más mentiroso y más populista. Usted ha sido el presidente que está aislando a México de todo el mundo desarrollado. El presidente más vengativo de este México moderno contra la prensa y la libertad de expresión. El presidente de la inseguridad. El presidente que se cree dueño de México sin serlo. El presidente del desempleo. El presidente que odia a las mujeres y a la clase media. Y con una tristeza, el presidente hazme reír de todos los países desarrollados en el mundo. ¡Qué pena! Y por último, usted ha sido el presidente más cruel e inhumano de nuestra historia. No tengo la más mínima duda de que Calderón y Peña Nieto han sido mejores presidentes que usted, y por mucho, ¿eh? Ojalá, y en este trienio que le queda, se convierta en un estadista, aunque con todo respeto, lo dudo. Le deseo lo mejor estos 2 años, 11 meses y 28 días. 2 años. Amigos, esta es la carta de esta semana. No, hombre, ya con lo que dijo él hizo cambiar a todo el mundo. La verdad, los que quedan en ridículo y los que dan vergüenza son este tipo de personajes. Y nosotros sí lo decimos con todo respeto,
pero yo creo que no es una voz autorizada en el ámbito de la política para poder dar y expresar todo lo que ha hecho. Simplemente diciendo, está mal esto, está mal lo otro, también esto, también lo otro. ¿Con qué argumentos y con qué bases? Si son los proyectos que ni siquiera se han desarrollado, como para poder decir si fueron realmente algo malo o simplemente no funcionaron. En cambio, ¿por qué no se pone a criticar a los expresidentes que ya salieron? ¿Y qué fue lo bueno que dejaron? ¿Deuda? ¿Vender a México? O mejor dicho, llenarle sus bolsillos con el famosísimo chayote. Eso sí estaba muy bonito, ¿verdad? En fin, así son esta oposición y cada personaje que sale ahorita a estar atacando. Independientemente de ello, cosas que sí debemos de estar alegres y cosas que sí son resultados, cosas que sí se pueden apreciar al momento, pues son los apoyos, no como los famosísimos, como esos fideicomisos en el que estaba el Fonden, que siguen peleando. El presidente de la República en este fin de semana fue a visitar los estados, fue a Veracruz, fue a Hidalgo. De hecho, el día de hoy se encuentra en Puebla, viendo pues obviamente cómo se está llevando a cabo las asistencias sociales derivado del huracán Grace. Así tal cual lo dio el presidente, dio este anuncio, se los dejo aquí, porque estas sí son palabras, estos sí son hechos, y ya se están emprendiendo, la ayuda y el plan de cómo se va a desarrollar. De hecho, el presidente en sus redes sociales ahí especifica cómo se va a llevar a cabo todo esto. Y pues ya vi en las redes sociales cómo empezaron a estar atacando después de un mes y todo. Digo, las comparaciones son odiosas, pero en sexenios pasados podían pasar años y habían casos sin resolver. Vean ustedes. Nada, los apoyos, había el famoso Fonden, que era como un barril sin fondo, aprovechaban los políticos, los funcionarios y también los dirigentes de organizaciones sociales para hacer su agosto, porque compraban a precios elevadísimos los enseres, las despensas, y como había una declaratoria de emergencia, pues tenían manga ancha para comprar a proveedores ya seleccionados, preferidos, predilectos, que merodeaban en la Secretaría de Gobernación. Hay historias sobre esto, de los que se dedicaban a venderle al gobierno catres y láminas de zinc y despensas y cobertores. Entonces, eso ya no funciona. Ahora, de inmediato lo que se hace es un censo. Se va comunidad por comunidad, pueblo por pueblo, casa por casa, y se levanta un censo para ver quiénes fueron afectados y en qué se les va a ayudar. Nada de intermediarios, nada de que mándame las láminas de zinc porque soy de la organización Emiliano Zapata o soy de la Antorcha Mundial y necesitamos despensas para entregarle a la gente. Eso ya no, porque no llegaban. Pues sí, señores. Y para esos que están criticando por qué se tardó más de un mes, ya lo escucharon. Ya no es como antes, que nada más pasaba un desastre natural, se soltaba el fondo, ni siquiera se sabía en dónde acababa y realmente pues no ayudaban. En cambio ahorita, como dice bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque le duela a la oposición, el mejor presidente que hemos tenido, se realiza un censo para ver realmente qué personas fueron afectadas ante el desastre natural y ahí se aplica el plan para ayuda de estas personas damnificadas.
así son las cosas, así es como se apoya y no simplemente a los que les suelta el dinero sin hacer nada. Nos estamos viendo en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable domingo. Ya nos encontramos a 3 de octubre. Un servidor y amigo Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Que sigan pasando un bonito día. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.